Estamos en Gemore Rosh Hashanah, Lamed Beis Amud Aleph, 32a. Vamos a estudiar una Mishnah en donde, como introducción al estudio de esta Mishnah, hay que entender un poco la estructura del rezo, todos los días, de las oraciones de todos los días. El asunto central, la parte central del rezo de todos los días, es lo que en la jerga común se llama Shmonei Esrei. Shmonei Esrei significa 18, que está compuesto por 18/19, en la práctica son 19 bendiciones, primero eran 18, después con el tiempo se agregó una bendición número 19, que en la práctica la estructura es 3 bendiciones al comienzo, 3 bendiciones al final y 12 bendiciones en el medio, /13 bendiciones en el medio. Las bendiciones al comienzo hablan de los patriarcas, hablan del poder de Dios y de la kedusha, de la santidad de Dios. Y las bendiciones al final hablan de hoidoe, agradecimiento a Dios. Y las bendiciones al final hablan de avoida, del servicio en el templo, que le pedimos a Dios que retorne el templo, el Beis Hamikdash, y retorne el servicio ahí en el templo. Y habla de hoidoe, de agradecimiento a Dios. Ahora bien, diferentes días del año, esta estructura se mantiene. 3 bendiciones al comienzo, 3 bendiciones al final. Pero las bendiciones en el medio van cambiando de acuerdo al día del año. Es un día común y corriente, entonces se dicen 12/13 bendiciones en el medio, que toman todos los asuntos necesarios en la vida: la cura, la geula, la redención, la bendición de la parnasa, del sustento, etc. Pero si es un día de Shabes, por ejemplo, en lugar de haber 12, 13 bendiciones en el medio, hay una sola bendición en el medio. Entonces en total son 7 bendiciones, 3 al comienzo, 3 al final, una en el medio. En los días especiales, por ejemplo, Shabes, hay una ofrenda adicional, se llamaba Musaf, una ofrenda adicional correspondiente a ese día. Estaba la ofrenda de todos los días, una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde, y el rezo fue establecido como reemplazo de las ofrendas en el templo, en recuerdo de las ofrendas en el templo, etc. Entonces, por cuanto en los días especiales había una ofrenda adicional, entonces hay un rezo adicional que se llama Musaf. ¿Cuál es la estructura de esta plegaria, de este rezo adicional? Pues en la misma estructura, 3 bendiciones al comienzo, 3 bendiciones al final, que son siempre las mismas. Y en el caso de Musaf, una bendición en el medio que explica específicamente cuál era la ofrenda correspondiente a ese día, si era Shabes, Yom Kippur, Rosh Hashanah, etc. Ahora bien, en Rosh Hashanah, como vamos a estudiar más adelante en nuestra misma página, hay una obligación de mencionar 3 asuntos específicos, y esto se menciona en la plegaria de Musaf, justamente. Si tienen un Mahzor, un libro de rezos de Rosh Hashanah, va a ser más fácil verlo con el libro de rezos. ¿Cómo es la estructura de la plegaria de Musaf en Rosh Hashanah, la plegaria adicional de Rosh Hashanah? Pues 3 bendiciones al comienzo, que como dijimos anteriormente, hablan de los patriarcas, hablan del poder de Dios y hablan de la santidad, kedusha de Dios. Y luego 3 bendiciones al final, que hablan de avoida, del servicio en el Beis Hamikdash, en el templo, y hablan de hoidoe, agradecimiento a Dios en general, y después una braja, una bendición. Esta estructura es siempre igual, pero en el medio, en Rosh Hashanah, en Musaf, en la plegaria adicional, hay 3 bendiciones. Que para cada una de estas 3 bendiciones hacemos sonar el shofar durante la plegaria de Musaf, durante la repetición de la plegaria, que ahora no voy a explicar todo el detalle de repetición, no es el momento. La cuestión es que se tocaba el shofar en estas 3 bendiciones adicionales, se toca el shofar en estas 3 bendiciones adicionales en Musaf, la plegaria adicional de Rosh Hashanah. ¿Cuáles son las 3 bendiciones específicas de esta plegaria en Rosh Hashanah? Malchiyos, Shefares, Zichroines, o Zichroines, Shefares. Malchiyos significa mencionar a Dios como rey, Melech. Zichroines significa que Dios nos recuerde para bien durante ese año. Y Shefares significa el sonido del shofar. Y vamos a estudiar específicamente cuál es la técnica, la estructura técnica de estas bendiciones. Y en la práctica pueden agarrar cualquier Mahzor y van a ver cómo funcionan las bendiciones, los versículos que se dicen, cuántos versículos se dicen, etc. Pero hoy vamos a estudiar justamente al respecto de esta estructura, de dónde sale y por qué es así, cómo funciona en la práctica esta estructura. Vamos. Lamed Beis Amud Aleph 32a. Dice la Mishnah, Seider Brachois, ¿cómo es el orden de las bendiciones? ¿Qué se dice en Rosh Hashanah, en la plegaria de Rosh Hashanah? Por supuesto que la plegaria tiene alrededor de esto que yo mencioné, que se llama la Amidah o Shmoneh Esrei, la plegaria que se dice de pie como un sirviente frente a su maestro, tiene otras cuestiones alrededor. La lectura del Shema, salmos, alabanzas a Dios, ok, pero estamos hablando específicamente de esta plegaria que se dice de pie frente a Dios, que Avdei Kamamare, como dice el Talmud en Brachois, como un sirviente frente a su Señor. ¿Cuál es el Seider? ¿Cuál es el orden de estas bendiciones?
Oimer ovois, ugvuris ukedushas Hashem. La persona dice una bendición que tiene que ver con los patriarcas, que es siempre la misma, como dije, tanto en la plegaria de la mañana como en la plegaria de Musaf. Bien, es siempre la misma. Gvuris son el poder de Dios. Kedushas Hashem es la santidad del nombre de Dios. Ato Kodesh, Beshim HaKodesh, tú eres santo, tu nombre es santo, etc. Vejoilel Malchiois y Moen. E incluimos la mención del reinado de Dios junto con estas bendiciones, justo con estas tres bendiciones. Y no haces sonar el shofar. Estamos hablando de la plegaria adicional Musaf de Rosh Hashanah. Esto es la primera parte. Vekedushas Hayoim, y hablamos de la santidad del día, que hoy es el día de Rosh Hashanah. Vetoikeya, y hace sonar el shofar. Por supuesto, ahora no es Rosh Hashanah, me refiero cuando se dice esta plegaria. Zichroinois, hablamos del recuerdo de Dios para con toda la humanidad, para bien, etcétera, para un buen año. Vetoikeya, y hacemos sonar el shofar. Shofar es Vetoikeya, hablamos del shofar propiamente dicho, del cuerno, etcétera, y hacemos sonar el shofar. Entonces en la práctica hacemos sonar el shofar 3 veces. La primera vez, Kedushas Hayoim, la santidad del día. La segunda vez, por Zichroinois, el recuerdo de Dios por toda la humanidad, en Rosh Hashanah. Y la tercera vez, por Shofares. Esto, de Oimer, y termina diciendo Avoida Veoida, Birjas Koyanim, Dibe Rabbi Yochanan ben Nuri. Y terminamos diciendo Avoida, es decir, le pedimos a Dios que retorne el servicio al Beis Hamikdash, al templo. Le agradecemos a Dios por todo lo que nos da, etc. Birjas Koyanim, la bendición de los Koyanim, que termina con una braja, una bendición para todo el pueblo de Israel, etc. Dibre Rabbi Yochanan ben Nuri. Estas son las palabras de Rabbi Yochanan ben Nuri. O Marlo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva le dijo a Rabbi Yochanan ben Nuri: si no vas a hacer sonar el shofar cuando hablas del reinado de Dios, ¿para qué lo mencionás? ¿Para qué hablas del reinado de Dios? ¿Qué diferencia hay? Por supuesto, si uno toma un libro de rezos de Rosh Hashanah, va a encontrar montones de versículos que hablan de Hamelech, el rey. De hecho, el núcleo central de Rosh Hashanah es Hamelech, es el rey, Dios como rey por sobre la creación. Declararlo, sentirlo, aceptarlo, etc. Pero esto es lo que le pregunta a Rabbi Akiva, a Rabbi Yochanan ben Nuri en la Mishnah. Si vas a mencionar Malchiois, entonces tenés que hacer sonar el shofar para Malchiois. Entonces, para Rabbi Akiva es diferente el orden del rezo. Y de hecho, así funciona, como va a decir Rabbi Akiva ahora, es la halajá, la ley. Decís las 3 primeras bendiciones que son siempre iguales, como expliqué en la introducción: patriarcas, el poder de Dios y la santidad del nombre de Dios. Cuarta bendición, junto con el reinado de Dios, hablas de la Kedusha, la santidad del día, que hoy es Rosh Hashanah, tenés que mencionarlo, si no, puede ser que estés haciendo un rezo de cualquier otro día. Hoy es Rosh Hashanah, lo mencionás. Y junto con esa mención está el reinado de Dios. Vetoikeya, y haces sonar el shofar. Entonces, hiciste sonar el shofar, digamos, apoyando, digamos, publicando que es justamente Kedushas Hayoim, hoy es un día especial, es Rosh Hashanah, y Malchiois, y el Melech, el rey. Zichroineis Vetoikeya, haces sonar el shofar también, decís los versículos, vamos a traducir bien, decís los versículos de la mención de Dios por sobre toda la humanidad, y haces sonar el shofar. Shofar es Vetoikeya. Y decís versículos sobre el shofar, y haces sonar el shofar. Terminás diciendo el servicio en el Beis Hamikdash, en el templo, el agradecimiento y la bendición de los Koyanim. Esta es la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Yochanan ben Nuri. La halajá, como dije antes, es como Rabbi Akiva. Vamos a la Gemara. O Marlo Rabbi Akiva, le dijo Rabbi Akiva a Rabbi Yochanan ben Nuri: si no vas, esto es lo que decía la Mishnah. La pregunta de Rabbi Akiva en la Mishnah a Rabbi Yochanan ben Nuri: si no vas a hacer sonar el shofar en la mención del reinado divino, ¿para qué lo mencionas? ¿Para qué le vas a decir? No digas nada del reinado divino y ya está. Hacer sonar el shofar porque tuyo es Hayoim, como decía Rabbi Yochanan ben Nuri, solamente por la santidad del día. ¿Qué tenés que mencionar? Que Dios es rey. La Gemara interrumpe, esto es una braisa, la Gemara interrumpe esta braisa y hace una pregunta, digamos, contra la braisa misma. Una vez que estábamos citando una enseñanza, esta enseñanza no tiene sentido. Pregunta el Talmud: Lama hum mazkir. ¿Cómo me vas a preguntar para qué mencionas el reinado divino? Rahmana Amaritka. Dios mismo dice, la Torah misma dice, como vamos a estudiar más adelante,
paciencia, la Toira misma dice que tenés que decir el reinado de Dios. Entonces, ¿cómo no lo vas a decir? ¿Qué clase de pregunta está haciendo Rabbi Akiva? Rabbi Yochanan ben Nuri, si no vas a tocar el shofar, ¿para qué hablas de que Dios es rey? Estás obligado a hablar de que Dios es rey. Esto es la mitzvah de Rosh Hashanah, como vamos a estudiar. Entonces, evidentemente la pregunta de Rabbi Akiva era otra. La Mishnah quedó con una versión de la pregunta de Rabbi Akiva, pero realmente la pregunta de Rabbi Akiva era otra. Hay que entenderla de otra manera, ¿no? ¿Para qué decir versículos de reinado? El alama eser. ¿Por qué tenés que decir 10 versículos de reinado? Como vamos a estudiar más adelante en la página. Ahora aceptémoslo, por así decir. Son 10 versículos. ¿Para qué tenés que decir 10 versículos que hablan del reinado de Dios, que después vamos a ver de dónde salen, etcétera? Pero ¿para qué tenés que decir 10 versículos si igual no vas a hacer sonar el shofar? Leima Teisha, 19 versículos. Para Zichroinois, para cuando Dios, hablamos de que Dios recuerda a la humanidad entera, decimos 10 versículos, y tocamos el shofar. Para cuando hablamos del shofar propiamente dicho, decimos 10 versículos, hacemos tocar el shofar. Pero si vas a mencionar Malchíos, el reinado de Dios, y no vas a hacer tocar el shofar, por cuanto ya hay un cambio, que para Malchíos, para el reinado, no tocas el shofar, ¿por qué decir 10 versículos? 19. Punto. ¿Qué quiere decir punto? Que la Gemara Rabbi Yochanan ben Nuri no tiene respuesta para esta pregunta de Rabbi Akiva. Con esto vemos claramente que la halajá no es como Rabbi Yochanan ben Nuri, porque Rabbi Akiva tiene una pregunta interesante. Tenemos 3 componentes en Rosh Hashanah, como vamos a estudiar. 3 componentes: Malchíos, Zichronos y Shofares. El reinado de Dios, el recuerdo de Dios por sobre la humanidad y el sonido del shofar. Y en los 3 versículos, en los 3 asuntos, digamos, son lo mismo. Entonces, ¿por qué en 2 asuntos decimos 10 versículos y tocamos el shofar? Zichronos y Shofares, recuerdos y el sonido del shofar. Decimos 10 versículos y tocamos el shofar. Y Malchíos, ¿qué vas a decir? 10 versículos y no vas a tocar el shofar. Entonces decimos menos versículos para mostrar que hay algo diferente. Pero en la práctica no decimos menos, decimos 10. Entonces toca el shofar también. Entonces la opinión de Rabbi Yochanan ben Nuri quedó, por así decir, desplazada, porque él decía que mencionás el reinado de Dios, pero no tocas el shofar. Bien. Tanu Rabbanan, avanzamos. Esto quedó, por así decir, terminado. Una pregunta sin respuesta. Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios, ¿cómo sabes que debemos decir, hablar, mencionar durante el rezo, la amidad, el rezo de pie, que abde kamemare, como un sirviente frente a su maestro, en todos los rezos del año, de todos los días, e incluso rezamos 3 veces por día, etcétera? ¿Cómo sabes que debes mencionar a los patriarcas? Shenemar, por cuanto está escrito, Hovul Hashem bnei Eilim, Hovul Hashem, reconozcan a Dios, mencionen a Dios, bnei Keilim, aquellos que son hijos de los Keilim. Eilim, ¿quiénes son los Eilim? Los poderosos, como Eile o Aretz Lokach, así dice Rashi, es un versículo en Yehezkel, a los poderosos de la tierra tomó. Eilim son los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Eisanim, Elos Ha'avois, son los patriarcas. Entonces, Hovul Hashem bnei Eilim, mencionen, recuerden a Dios, a los poderosos. No es que nosotros tenemos que hacerle acordar a Dios algo, nosotros tenemos que mencionar frente a Dios a los poderosos, que son Abraham, Yitzhak y Jacob. Esto es la primera parte. Paréntesis, quizás debería haberlo dicho antes. Todo el concepto de la midá, todo el concepto de un rezo de pie frente a Dios, etc., es todo un asunto de Rabbanan, rabínico. En la práctica, mitzvahs ase minatoira es un precepto bíblico positivo, rezarle a Dios. ¿Pero qué consiste el precepto bíblico de rezarle a Dios? Cuando necesitas algo, ¿a quién se lo vas a pedir? A Dios. Necesito que cures a mi hijo, necesito que me des dinero, necesito que traiga la geule, la redención, etc. Este es el precepto bíblico de rezar. Si uno no necesita nada, o si uno piensa que no necesita nada, entonces no tiene para qué pedirle a Dios. No hay ninguna mitzvah de pedirle a Dios. Ahora bien, nuestros sabios establecieron toda una estructura muy amplia, explicada ampliamente en el Shulchan Aruch, en el Código de los Judíos, en el Gemara Brachos, de cómo se reza, etc. No vamos a entrar en esa cuestión. La cuestión es que en la práctica rezamos 3 veces por día. ¿Cómo sabes que debes mencionar a los patriarcas en el comienzo del rezo? Hovul Hashem bnei Keilim. Mencionemos frente a Dios a los hijos de los poderosos. Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Y cómo sabes que debemos mencionar al poder de Dios? Mencionemos, recordemos frente a Dios gloria y poder, el poder de Dios. Esto es un salmo, en la práctica del Salmo 29.
Y como sabés que debemos mencionar la santidad del nombre de Dios, así son las tres primeras bendiciones en la Amida, por cuanto está escrito, mencionen a Dios la gloria de su nombre, prostérnense frente a Dios, en la belleza de los santos. La belleza de los santos. Entonces, evidentemente, tenemos santidad. Son los versículos que dan comienzo al Salmo 29. Y como sabes que en Rosh Hashanah específicamente, lo que dijimos antes se aplica a todo el año, pero como sabes que en Rosh Hashanah específicamente mencionamos el reinado de Dios, el recuerdo de Dios por sobre toda la humanidad y shofares, el sonido de shofar, Rabbi Eliezer Oimer, dice Rabbi Eliezer Dixiv, es un versículo, este pasuk habla de las fiestas. El versículo dice así en Parshas Emor, Shabbosen zichron trua mikra kodesh. El versículo dice Shabbosen literalmente significa como un Shabbat, como un día de descanso. Zichron trua, mención de trua es el sonido de shofar, mikra kodesh es llamado santo. Entonces Rabbi Eliezer explica cada una de las palabras de este versículo. Shabbosen zekedush dayim. El asunto de que este día es un día de descanso, esto se refiere a la santidad del día. Santidad del día es Rosh Hashanah o Yom Kippur o lo que sea. Zichron, el asunto de la palabra recuerdo, el Zichroines, quiere decir que Dios recuerde a todo el mundo para bien. Zichroines. Terúa, el shofares. Y el asunto del sonido del shofar, justamente es el sonido del shofar. Mikra kodesh, que es llamado santo, kache y vacías meloja. Entonces santifica este día, el último pedacito del versículo, lo explicamos diciendo, santifica este día sin hacer trabajos. Esto es lo que dice Rabbi Eliezer. Paréntesis, ojo, presten atención, no habló de maljíes, de reinados. Vamos a verlo más adelante, paciencia. Esta es la forma que Rabbi Eliezer entiende el versículo. De vuelta, la palabra Shabbosen significa la santidad del día. Zichron significa, Zichroines, que Dios recuerda a la humanidad. Trua significa el sonido del shofar. Mikra kodesh significa que hay que descansar este día sin hacer determinados trabajos. 4 asuntos. Omar lo Rabbi Akiva le dijo, Mipnei mal y nemar, Shabbosen, Shivus, Sheboy Pasach HaKosuf Tchila. ¿Por qué no vamos a decir que la palabra Shabbosen, vamos a interpretar el versículo de otra manera? Shabbosen, ¿qué significa? Lishbois. Ki voy Shabas mikol melachto shebaro lekim lases. Al comienzo de la Torah dice que en ese día, en el séptimo día, Shabas, descansó Dios de todos los trabajos que hizo. Entonces la palabra Shabbosen, Shabas, Lishbois, descanso. De eso está hablando el versículo, y así comienza el versículo, dice Rabbi Akiva. De vuelta, la traducción literal. Mipnei malo y nema Shabbosen Shivus. ¿Por qué no vamos a decir que la palabra Shabbosen hace referencia a Shvus, al descanso? Porque el versículo empieza hablando de este tema. Estas son las fiestas de Dios, etc. Vas a descansar tales días. Entonces Rabbi Akiva plantea, porque Rabbi Eliezer decía, antes de lo que dice Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer decía que Shabbosen dice, no es descanso. Shabbosen significa el día, es un día santo. Kedushas Hayoim. El día de hoy es un día diferente, no es un día mundano. Entonces Rabbi Akiva dice, no, diferente la drasha, la explicación de este versículo. Shabbosen, kache vacías meloja. Cuando la Torah dice Shabbosen, significa que tienes que santificar el día sin hacer trabajos. Zichron, recuerdo, el Zichroin se refiere al recuerdo de Dios por sobre toda la humanidad, en Rosh Hashanah. Terúa, el shofares. Terúa significa el sonido del shofar, significa que tenemos que mencionar versículos que hablen de shofar. Mikra kodesh, y que este es un día de santa congregación o llamado santo. Zekedush Zayim. Esto se refiere a la santidad del día. O sea, Rabbi Akiva y Rabbi Eliezer están discutiendo sobre cómo interpretar el versículo. Pero ninguno de los dos habló de maljíos. Al comienzo de la Braisa empezamos diciendo, Minayin, ¿de dónde sabes? Que decimos estas 3 cosas en Rosh Hashanah. Reinado de Dios, el recuerdo y el sonido de shofar. Hasta aquí solamente hablamos de otros componentes. Kedushas Hayoim, la santidad del día, el descanso de los diferentes trabajos, Zichroin, es decir, el recuerdo de Dios por sobre toda la humanidad, y shofares, trua, el sonido de shofar, y maljíos. Minay en Shomri Maljíos, continúa la Gemara explicando. ¿De dónde sabes que decís reinados? Taño. Aprendimos en una braisa. Rabbi Oimer, dice Rabbi significa Rabbi Yehuda Hanossi, el que compiló la Mishnah. Rabbi dice, Ani Hashem Elokeichem, yo soy Dios, el Señor de ustedes, o sea, yo soy el que mando.
Y continúa el versículo diciendo, cuando la continuación de los versículos continúa diciendo, bajo de Rosh Hashanah, en el séptimo día, etcétera, es un día santo, Rosh Hashanah, bajo de Yashvi, Bechad la Hoidesh, etcétera. El séptimo día, el primero del... Entonces termina el versículo anterior diciendo, yo soy el que manda. Y continúa el siguiente versículo diciendo, el séptimo mes, acá tenés, el séptimo mes, hay que hablar de que Dios es el rey. Zum Malchus. Esto es el reinado de Dios. Entonces Rebbe opina, ¿cómo sabés que decimos el reinado de Dios? De otro versículo. El versículo que trajimos anteriormente en la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva estaba hablando de otros conceptos. Zekreinois, los recuerdos de Dios, Shoifar, la santidad del día, no hacer trabajos. Otros versículos nos enseñan que además hay que decir Malchíes, reinado. Por eso antes no fue explicado, porque surge de otro versículo. Rabbi Yoisi Bar Yehuda, Oimer, dice Rabbi Yoisi Bar Yehuda, Einei Tzarich. No es necesario toda esta explicación que trae Rebbe sobre otro versículo para enseñarnos que hay que decir el reinado de Dios. Esto no es necesario. Y Oimer está escrito, serán para ustedes estos días de recuerdo frente a Dios su Señor. Y termina el versículo diciendo, yo soy Dios su Señor. Pregunta el Talmud, según la opinión de Rabbi Yosi Bar Yehuda, ¿para qué me agrega el versículo yo soy Dios su Señor? Imaginemos, el versículo dice claramente, serán estos días que ustedes toquen las trompetas, el shofar, etcétera, como recuerdo frente a Dios su Señor. Yo soy Dios su Señor. ¿Que alguien pensó que era otro Dios? No existe otro Dios. Entonces, ¿para qué tiene que decir el Talmud? El versículo, perdón. ¿Para qué agrega el último pedacito del versículo? Yo soy Dios su Señor. Entonces, ¿qué viene a enseñarte? Cada palabra de la Torah es exacta. ¿Qué viene a enseñarte el último pedacito del versículo que dice, yo soy Dios su Señor? Esto es una construcción, traducción literal, construcción de un padre. ¿Qué significa Bna'av? Ben-Av, Binyan-Av. Existen dos tipos de Binyan-Av, Binyan-Av Mikosovechot, Binyan-Av Mishnei Ksuvim. Existe una construcción de un versículo, una construcción de dos versículos. ¿Qué significa? Que tomamos un patrón que encontramos en la Torah, incluso en un solo lugar, en un versículo importante, digamos, que nos enseña una cuestión específica en la Torah, y lo tomamos como patrón para toda la Torah. Y a veces, eso es Binyanav Mikosub Echot, eso es una construcción de un solo versículo, y a veces no alcanza con un versículo, encontramos un patrón que es formado por dos versículos, este versículo y el otro versículo. Este no es el caso, pero este versículo y el otro versículo, y juntos nos muestran un patrón que lo aplicamos a toda la Torah. Esto es Binyanav Mikosub Echot, en este caso es una construcción de un solo versículo. Entonces, por cuanto la Torah dice unas palabras, entre comillas, de más, ¿cuáles son las palabras de más? Ani Hashem Elokeichem, yo soy Dios su Señor. Entonces aprendemos de Bna'av lechol makom shenemar bo zichroinois. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el patrón que aprendemos en todo lugar en donde se menciona el recuerdo? Porque el versículo decía, Vehoyo lochem lezikaroin lifnei Elokeichem, será para ustedes un recuerdo frente a Dios. Ani Hashem Elokeichem, yo soy Dios Señor. Entonces el patrón normal para toda la Torah, ¿cuál es? Dice Rabbi Yosi Bar Yehuda, todo lugar donde menciones los recuerdos, tenés que mencionar, yo soy el que manda, tenés que mencionar el reinado de Dios. Entonces, de los versículos que discutían Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva aprendemos unos conceptos, zichroinois, shoifarois, y por cuánto, dice Rabbi Yosi Bar Yehuda, por cuánto en todo lugar donde decís zichroinois, recuerdos, tenés que mencionar también Malchíos, reinado. Aquí decís tres cosas en Rosh Hashanah: Malchíos, Zichronos, Shofar. El concepto del reinado de Dios, recuerdo, y el sonido del Shofar. ¿Y dónde decís en el rezo, en la estructura del rezo, volviendo al comienzo de la clase, por así decir, a la introducción que yo dije antes? Teníamos 3 bendiciones al comienzo, 3 bendiciones al final y alguna serie de bendiciones en el medio. ¿Dónde decís Kedushas Hayoim? ¿Dónde mencionás la santidad del día? Tania, aprendimos en la Braisa, Rebbe Oimer y Malchíos, Oimbra. Rebbe dice, lo decís junto con la mención del reinado de Dios. La Kedushas, la santidad del día, hoy es Rosh Hashanah, es un día especial, y nos hacen trabajos, etc. Esto lo decís junto con el reinado de Dios. ¿Cómo encontrás en todo lugar? Lo decís en la cuarta bendición, de vuelta, 3 al comienzo, 3 al final. La cuarta es la primer bendición después de las 3
clásicas y normales bendiciones para todos los rezos. La cuarta bendición, Afkan Belevis, aquí también lo decís en la cuarta bendición. Rabbi Shimon ben Gamliel Oimer, dice Rabbi Shimon ben Gamliel, Ima zichroinois oimbra, que Dushas Hayom, la santidad del día, no la decís junto con el reinado, que lo decís en la cuarta bendición, sino que lo decís junto con el recuerdo, en la quinta bendición. Como encontramos en todo lugar en la mitad, ahora explico qué significa la mitad, aquí también en la mitad. ¿Qué quiere decir la mitad? Dijimos, Musaf, plegaria adicional de Rosh Hashanah. Tenemos 3 bendiciones al comienzo, 3 bendiciones al final, 3 bendiciones en el medio. En total son 9 bendiciones. ¿Qué significa en la mitad? Pones 4 de un lado, 4 del otro y te queda una bendición en el medio. En esa bendición, ¿qué ocurre? ¿Qué? La primera bendición es Obois. Vamos a ir con los números. Obois significa los patriarcas. La segunda bendición es Gburois, el poder de Dios. La tercera bendición es Kiddushas Hashem, la santidad del nombre de Dios. Cuarta bendición, Malchiois, el reinado de Dios. Quinta bendición, Zichroinois, el recuerdo de Dios. Esta es la que está en el medio. Entonces dice Rabbi Shimon ben Gamliel, aquí es donde decís, donde mencionás Kedushas Hayom, la santidad del día. Sexta bendición, Shoifarois. Shoifar significa todo el sonido de Shoifar. Séptima bendición, Avoida. El concepto del servicio en el Beis Hamikdash, la reanudación de los servicios, etc., reconstrucción del templo. Séptima bendición, Hoidoe, agradecimiento. Última bendición, Birjas Koyanim, novena, la bendición de los Koyanim con la bendición, que Dios bendice al pueblo judío con paz. Entonces, Rebbe dice, la decís en la cuarta bendición. Rabbi Shimon ben Gamliel dice, la decís en el medio, en la quinta bendición. En la práctica, ¿cómo hacemos? Como en nuestra Mishnah, Rabbi Yochanan ben Nuri, o como Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Nuri decía que se decía Malchiois, el reinado de Dios, junto con Kedushas Hashem, junto con la santidad del nombre de Dios, y no se toca el shofar sobre esto. Después se dice Kedushas Hayom, la santidad del día, y se toca el shofar. Después Zichroines, menciona el recuerdo, y se toca el shofar. Y después shofar, se toca el shofar. Esto decía Rabbi Yochanan ben Nuri en nuestra Mishnah. Rabbi Akiva decía diferente. Se dicen las 3 bendiciones clásicas al comienzo, luego se dice Malchiois, se toca el shofar, y junto con Malchiois, Kedushas Hayom, la santidad del día. Esto es un sonido de shofar. Luego Zichroines, se toca el shofar, y luego shofar, se toca el shofar. Zichroines significa recuerdo, se toca el shofar, y los versículos que hablan del sonido de shofar, se toca el shofar. ¿Cómo se hace en la práctica? Explica el Talmud que Shekichu Beit Din Shana Beusha, cuando el juzgado, como aprendimos en la página pasada, estuvo en diferentes lugares. Uno de ellos se llamó Usha. Cuando el juzgado santificó el año, es decir, dio comienzo al nuevo año en la ciudad de Usha, y ahora Rabbi Yochanan ben Beroika le Rabbi Shimon ben Gamliel bajó, literalmente bajó porque significa que bajaba, estaba en un lugar un poco más bajo, a rezar frente a toda la congregación. Se llama Shliach Tzibur, el enviado de la congregación para rezar por todos. Bajó Rabbi Yochanan ben Beroika frente a Rabbi Shimon ben Gamliel, veo a sacar a Rabbi Yochanan ben Nuri, e hizo, como decía Rabbi Yochanan ben Nuri. ¿Qué quiere decir? En aquella época no tenían libros de rezo como tenemos hoy en día, era mucho más difícil. A lo sumo había algún pergamino escrito, pero en general la gente sabía el rezo de memoria. Por eso encontramos en el Shulchan Aruch, en el Código Judía, en el Talmud en Brajois, montones de cosas que hay que hacer si uno se equivocó, si se salteó, si dijo, no dijo, etc. ¿Por qué era tan complicado mirar el Sidur y ya está? Mirar el libro de rezos y otra cosa. Y la respuesta es que no tenían libro de rezos. Entonces, Rabbi Yochanan ben Nuri bajó a rezar frente a toda la congregación. Y estaba ahí Rabbi Shimon ben Gamliel, que era el líder del Sanedrin, del juzgado. Y Rabbi Yochanan ben Beroka hizo como Rabbi Yochanan ben Nuri. Es decir, ¿qué hizo Rabbi Yochanan ben Beroka? Lo que hizo fue, dijo Avois, patriarcas, Geburos, de poder de Dios, Kedushas Hashem, la santidad del nombre, e incluyó Malchiois, los versículos de reinado junto con esto, y no tocó el shofar. Después dijo Kedushas Hayom, la santidad del día, y tocó el shofar. Zichroines, los recuerdos, tocó el shofar. Y por último, shofar, se tocó el shofar. Shimon ben Gamliel, le dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, no hacíamos así, esta no era la costumbre de Yavne. Lo que hiciste no es lo que hacíamos en Yavne. O sea, en Yavne no hacíamos, en otra ciudad donde también estuvo el Sanedrin, como ya aprendimos en la clase pasada, en Yavne no se hacía de esta manera. La Yom HaSheni, el segundo día, que en un minutito vamos a ver qué significa el segundo día, Yorad Rabbi Hanina bnei shel Rabbi Yosi Aglili, Rabbi Akiva, bajó otro Hazan, otro
otro cantor, otro líder de la congregación, enviado de la congregación para rezar por todos, que este se llamaba un famoso Rabbi Hanina ben Benoish, hijo de Rabbi Yosi Aglili, e hizo que Rabbi Akiva, ¿qué quiere decir que hizo que Rabbi Akiva? Mencionó patriarcas, mencionó el poder de Dios, mencionó la santidad del nombre de Dios. Por la cuarta bendición dijo dos asuntos, que Duyas Ayom, la santidad del día, y Malchiois, y reinado, y tocó Shoifar. Después Zichroines, recuerdo, tocó Shoifar, después Shoifar tocó Shoifar y terminó el rezo, por así decirlo. Omar Rabbi Shimon ben Gamliel, Kaja Yonagin be Yavne. Dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, así hacíamos en Yavne. Esta es la forma correcta, como Rabbi Akiva, no como Rabbi Yochanan ben Nuri. Pregunta al Talmud, la membra de Rabbi Shimon ben Gamliel, que Rabbi Akiva sí la leo. ¿Cómo me vas a decir que Rabbi Shimon ben Gamliel opina como Rabbi Akiva? Claramente Rabbi Shimon ben Gamliel está diciendo, me parece bien lo que hizo Rabbi Akiva, lo que dice Rabbi Akiva, que Duyas Ayom, la cuarta bendición, que Duyas Ayom, Malchio y se toca el Shoifar. Veja, Amar Rabbi Akiva, ¿acaso no dijo Rabbi Akiva Malchio y sin que Duyas Ayom, Amar Lehu? Rabbi Akiva dice, como en nuestra Mishnah, los reinados, los versículos de reinado de Dios, los decimos junto con la santidad del día, y encontramos en otro lugar, Rabbi Shimon ben Gamliel dice, es una braisa, una enseñanza que dice así, Rabbi Shimon ben Gamliel lo dice, que Duyas Ayom me zichroino y Amar Lehu. La santidad del día se dice junto con los recuerdos, como vimos anteriormente, en la quinta bendición, no en la cuarta bendición. Entonces vemos que Rabban Shimon ben Gamliel no opina como Rabbi Akiva. Entonces, ¿por qué dijo Rabban Shimon ben Gamliel que cuando Rabbi Hanina, hijo de Rabbi Yosi Aglili, bajó a rezar frente a todos e hizo como Rabbi Akiva? Eso está bien, dijo Rabban Shimon ben Gamliel. ¿Cómo puede ser si él no opina así? Rabbi Zeira, viene Rabbi Zeira y explicó cuál es la frase de Rabbi Shimon ben Gamliel apoyando, por así decir, a Rabbi Akiva, y vemos que discuten con Rabbi Akiva. ¿Cuál es la explicación? Esto viene a enseñarte que en la Mishnah, cuando Rabbi Yochanan ben Nuri decía que no se hace sonar el shofar cuando se mencionan los versículos de reinado, eso no va, dijo Rabbi Shimon ben Gamliel. Cuando mencionaba los versículos de reinado, tenés que tocar el shofar. Pero no está de acuerdo con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice lo siguiente, en la práctica tenemos tres opiniones. Rabbi Yochanan ben Nuri, Rabbi Akiva y Rabbi Shimon ben Gamliel. ¿Qué es lo que se hace? Como dice Rabbi Akiva. ¿Qué dice cada uno? Rabbi Yochanan ben Nuri dice así. Las tres primeras bendiciones son siempre iguales, así que ni las menciono. Son patriarcas, o sea, no en cada uno, son patriarcas, poder de Dios y Kedushas Hashem. Ahora, en la cuarta bendición, dice Rabbi Yochanan ben Nuri, mencionás solamente Kedushas Hashem, la santidad del día, y tocas el shofar. Ahí donde decís Malchiois, vimos que la Toira dice que tenés que decir Malchiois, el reinado de Dios. Esto lo incluís junto con Kedushas Hashem. Con la santidad del nombre de Dios en la tercera bendición la cambiás para Rosh Hashanah. Esto no se hace, pero en la práctica esto es lo que dice Rabbi Yochanan ben Nuri. Cambiás la tercera bendición para Rosh Hashanah, incluís el reinado de Dios y no toques el shofar. En la cuarta bendición decís la santidad del día, tocas el shofar. La quinta bendición, recuerdos, tocas el shofar. Sexta bendición, shofar, tocas el shofar. Perfecto, esto es Rabbi Yochanan ben Nuri. Rabbi Akiva dice diferente. No. Las primeras tres quedan iguales, eso no cambia. La cuarta bendición es que Duyas Hayom, la santidad del día más reinado, y tocas el shofar. La quinta bendición es el recuerdo de Dios por sobre toda la humanidad, tocas el shofar. Sexta bendición, shofar, y tocas el shofar. Y viene Rabban Shimon ben Gamliel, la tercera opinión, y dice no. Las primeras tres brajos y bendiciones quedan igual. La cuarta bendición es Malchiois, el reinado, punto, y tocas el shofar. La quinta bendición es Zichroinois, junto con Kedushas Hayom, el recuerdo de Dios por sobre toda la humanidad, junto con la santidad del día, y tocas el shofar. Y la sexta bendición es shofar y tocas el shofar. Esto es lo que dice Rabban Shimon ben Gamliel. La aloja es como Rabbi Akiva, como pueden ver en cualquier libro de rezos de Rosh Hashanah. Ahora el Talmud se detiene en un asunto, digamos, casi secundario, un problema en la Braisa. La Braisa decía que el primer día, así está escrito, el primer día rezó frente a Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Yochanan ben Broika. El segundo día, así dice la Braisa, el segundo día rezó Rabbi Hanina, Rabbi Yosi Aglili. Pero ¿qué quiere decir el segundo día? Le llama Sheini y ahora Rabbi Hanina. El segundo día bajó a ser líder de la congregación Rabbi Hanina. Mai Sheini. ¿Qué significa el segundo día? ¿Qué estás hablando? Y Leima Yantov Sheini. Si estás diciendo que Rosh Hashanah fue 2 días, el primer día de Rosh Hashanah bajó a rezar Rabbi Yochanan ben Broika. El segundo día de Rosh Hashanah bajó a rezar Rabbi Hanina. Benoish Rabbi Yosi Aglili. Le membra de Ibruale Elul. ¿Acaso me está diciendo que Elul tuvo 30 días, entonces hubo 2 días de Rosh Hashanah?
No, señor. Omar Rabbi Hanina bar Kahana, Omar Rab, hay una corrección. ¿Acaso nos dijo Rabbi Hanina bar Kahana en nombre de Rab? Desde los días de Ezra Soifer, en la época de la construcción del segundo Beis Hamikdash. Desde esos días nunca encontramos que Elul tuvo 30 días. Elul tiene 29 días, punto. Entonces Rosh Hashanah es un solo día. Entonces, ¿qué está diciendo el segundo día de Rosh Hashanah? De repente en la época de Rabbi Shimon ben Gamliel había un segundo día de Rosh Hashanah. Omar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Mai Sheini, Le Yom Sheini, La Shana Ba. ¿Qué significa el segundo día? Al siguiente año. Al siguiente año, cuando rezó Rabbi Hanina frente a Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel dijo, eso es correcto. ¿Qué es lo que es correcto? Que hagan sonar el shofar cuando mencionen el reinado de Dios. Pero que Dusha Sayó, en la santidad del día, para Rabbi Shimon ben Gamliel se menciona junto con Zichroinos, los recuerdos, y para Rabbi Akiva junto con Malchiois, con el reinado. Este es el final de la Mishnah. Próxima Mishnah. Aquí hay una discusión sobre cuántos versículos hay que mencionar, cuántos versículos se dicen de cada cuestión. Dijimos que había que mencionar 3 cosas: Malchiois, Zichroinos y Shofares. El reinado de Dios, el recuerdo de Dios por sobre toda la humanidad y el sonido del shofar. Bueno, ¿qué decimos de cada una de estas cosas? ¿Cuántos decimos? Dice la Mishnah. La explicación, la Mishnah es bastante sencilla, pero la explicación de la Mishnah es bastante compleja. Vamos a ir paso a paso, de hacerlo lo más sencillo posible. Dice Tanakama es la primera opinión, no decimos menos de 10 versículos para Malchus, del reinado de Dios, 10 versículos Zichroinois, para el recuerdo de Dios por sobre toda la humanidad, y 10 versículos de Shofares. Esto es lo que dice la primera opinión. Rabbi Yochanan ben Nuri Oimer, dice Rabbi Yochanan ben Nuri, y Momar Gimel Mikulan Yatza. Si dijo, traducción literal, y a propósito no voy a explicar, vamos a ver que la Gemara va a preguntar sobre esto. Si dijo 3 de todos, cumplió. ¿Qué quiere decir 3 de todos? Paciencia. Gemara, dice el Talmud. Hanna y Asara, cuando están acá, cuando la primera opinión dice que son 10 versículos. Hanna y Asara Malchis, que neged me. ¿Por qué tiene que ser 10? ¿De dónde salió el número 10? ¿Por qué 10 versículos? Omar, Rebi, dice Rebi que debería ser Rabbi Levi en realidad. Dice Rabbi Levi que neged Asara Hilulim, Omar David de Sefer Tehilim. Por las 10 alabanzas que dijo David, el rey David, en el libro de los Salmos. 10 alabanzas. Pregunta el Talmud, Hilulim tu Bahabu. Hay montones de alabanzas en el libro de los Tehilim, de los Salmos. ¿Cómo 10 alabanzas? Está hablando del versículo del Salmo 150. El Salmo 150 dice 10 veces Haleluhu, alábenlo, y una de las 10 veces dice Beseika Shoifar, con el sonido del shofar. Entonces, por esas 10 alabanzas de ese último Salmo 150, 10 veces que dice Haleluhu, alábenlo, ahí tenés 10 versículos de cada uno, de Malchiois, el reinado de Dios, Zichroines, recuerdo, y Shofares. Rabbi Yosef Omar, que negda hacer esa dibrois. Rabbi Yosef dice, no, son por los 10 mandamientos. 10 versículos por los 10 mandamientos. Rabbi Yochanan Omar, dice Rabbi Yochanan, que negda hacer mamores, por los 10 frases con las cuales fue creado el mundo. Son 10 veces que aparecen en el relato de la creación. Vayemer Elohim Yehi, esto, aquello. Dios dijo esto y aquello. Pregunta Talmud, ay, Nino, ¿cuáles son las 10 veces con las 10 frases con las cuales Dios creó el mundo? Vayomer de Breishis. Son, pregunta el Talmud, si vas a decir que son Vayomer, cada vez que la Torah dice dijo Dios, en el relato del comienzo de la creación de Breishis, Tisha Av. Son 9. Si vos contás cuántas veces dice Vayomer, son 9 veces. Entonces, ¿qué me estás diciendo que son 10? Responde el Talmud, Breishis Nami Mai Marhu. La primera palabra, Breishis, también es una de las frases con las cuales Dios creó el mundo. Es una palabra verbalizada, por así decir, de Dios. Dios no tiene boca, y esto es otra historia, otra discusión. La cuestión es que es una frase con la cual Dios creó el mundo. Dixiv, por cuanto está escrito, Bidvar Hashem Shomayim Nasu, con la palabra de Dios se crearon los cielos. La palabra de Dios. Entonces, Breishis, Bar Elohim, traducimos literal, sencillo, sin entrar en discusiones. En el comienzo de la creación creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos, Bidvar Hashem, fueron creados con la palabra de Dios. Entonces, Breishis también es la palabra de Dios. Con esto vemos que son 10 versículos. Ahora bien,
la Gemara cita la Mishnah para entender qué quiso decir Rabbi Yochanan ben Nuri cuando dijo Gimel, Gilem y Kulam Yatza. Si la persona dijo 3 de todos, ¿qué son todos? Cumplió. Ahora vamos a ver. La Gemara primero cita la Mishnah. Rabbi Yochanan ben Nuri, Oimer, y Momar, Shalosh, Mikulam Yatza. Rabbi Yochanan ben Nuri dice, si la persona dijo 3 de todos, cumplió. Y vaya lejo, preguntaron en la yeshiva, ¿qué quiso decir Rabbi Yochanan ben Nuri? Acá tenemos 3 cuestiones, como vamos a estudiar en la próxima Mishnah, Dios mediante la clase pasada, pero hay 2 cuestiones aquí que se dividen en 3 partes cada una. Por un lado tenemos Malchiois, Zichroinois, Shoifares, que ya los estudiamos en esta página. Tenemos el reinado de Dios, hay que mencionar el reinado de Dios, hay que mencionar el recuerdo de Dios de la creación y hay que mencionar el sonido de Shoifar. Estos son 3. 1. Pero por el otro lado tenemos otros 3. Toiro, Nevim, Ksubim. Versículos de los 5 libros de Moishe, a esto llamamos Toira en este contexto. Versículos de los Nevim, los profetas, y versículos de Ksubim, los escritos, los salmos, Iyov, etc. Entonces tenemos 2 grupos de 3 cosas. ¿Qué quiso decir Rabbi Yochanan ben Nuri cuando dijo Shalosh Mikulan? 3? ¿3 qué? Vamos a ver. Y vaya lejo, preguntaron en la yeshiva, ¿qué es lo que quiso decir Rabbi Yochanan ben Nuri en la Mishnah? Shalosh mina Toira, Shalosh mina Nevim, Shalosh mina Ksuvim, 3 versículos de la Torá, 3 versículos de los profetas, 3 versículos de los escritos, de Habut Teisha, que son 9 en total, 3 por 3, 9, bien, y la diferencia con la primera opinión, que lo llamamos Tana Kama, el primer Tana, el primer maestro de la Mishnah, es que el maestro de la Mishnah decía 10 versículos. 10 versículos, hay que decir, de Malchiois, de reinado, 10 versículos de Sheifares, de Zichroines, perdón, de recuerdo, 10 versículos de Sheifares. Y Rabbi Yochanan ben Nuri dice, no, son 9, no son 10. Para Malchiois decís 3 versículos de Toira, 3 versículos de Nevim, 3 versículos de Ksubim. Para Zichroines decís 3 versículos de la Toira, 3 versículos de Nevim, 3 versículos de Ksubim. Y para Sheifares decís 3. Entonces en total son 9 versículos, no 10. Esto es una opinión. Una forma de entender, o sea, que es el Ikar, que es lo que Rabbi Yochanan ben Nuri toma como asunto principal cuando dice 3. Está hablando de 3 versículos de Toira, 3 versículos de Nevim, 3 versículos de Ksubim, pero por supuesto hay que decir Malchiois, Zichroines y Shefares. Cada uno de estos 3, que son 9 versículos para cada uno de los 3 asuntos. 9 versículos Malchiois, a propósito lo repito porque es importante para lo que viene después. 9 versículos para Malchiois, 9 versículos para Zichroines, 9 versículos para Shefares. ¿Por qué 9 versículos? 3 de Toira, 3 de Nevim, 3 de Ksubim. Bien, esto es una forma de entender las palabras de Rabbi Yochanan ben Nuri. Vemos que Rabbi Yochanan ben Nuri claramente se ve en la Mishnah y se ve en esta explicación de la Gemara sobre la Mishnah que Rabbi Yochanan ben Nuri es meikal, es permisivo. La primera opinión dice 10 y él dice 9. ¿Ok? Es permisivo. Hoy Dilma, quizás. No. Cuando él dijo 3 de todos, él lo que quiso decir fue lo siguiente: Echod mina Toira, Echod mina Nevim, Echod mina Ksubim. Cuando vos tenés reinado de Dios, decís 3 versículos: uno de Torah sobre el reinado de Dios, uno de los profetas sobre el reinado de Dios, uno sobre los escritos del reinado de Dios. 3 versículos. Luego, cuando tenés Zichroinois, el recuerdo, decís 3 versículos: Toira, Nevim, Ksubim. Cuando tenés al final Shoifares, decís 3 versículos: Toira, Nevim, Ksubim. En total, entre Malchiois, Zichroines y Shoifares, ¿cuántos versículos decís para Rabbi Yochanan ben Nuri? Según esta forma de entender, 9 versículos en total. Quiere decir, de Havian Leu Shalosh, son 3 nada más. Y hay una diferencia enorme entre Rabbi Yochanan ben Nuri y Tana Kama. Tana Kama dice que tienes que decir 30 versículos, 10 de cada uno, 10 de Malchiois, 10 de Zichroines, 10 de Shoifares. Y Rabbi Yochanan ben Nuri dice, no señor, 3 para Malchiois, 3 para Zichroines, 3 para Shoifares, 9 versículos en total. Esto es lo que está preguntando la Gemara. ¿Qué quiso decir Rabbi Yochanan ben Nuri? O sea, en otras palabras, de vuelta, ¿qué es el Ikar? ¿Qué es lo principal? Cuando Rabbi Yochanan ben Nuri dice 3, la primera forma de entender es que 3 se refiere a Toira, Nevim y Ksubim. 3 versículos de Torah, 3 versículos de profetas, 3 versículos de escritos. Según la segunda forma de entender la palabra de Rabbi Yochanan ben Nuri, 3
está hablando de Malchiyos, Zichronis y Shofar, no de Toira, Nevim y Ksubim. Decís 3 versículos para Malchiyos, 3 versículos para Shofar, 3 versículos para 3 versículos para Zichronis y 3 versículos para Shofar. En total, 9. Entonces, ¿cómo entendemos a Rabbi Yochanan ben Nuri? Toshma, venía a aprender, vamos a traer una braisa de la cual vamos a poder ver qué quiso decir Rabbi Yochanan ben Nuri. De Taño, aprendimos en una braisa lo siguiente: Ein poichasin measara malchiyes, measara zichroines, measara shofares. No decimos menos de 10 versículos para reinado de Dios, 10 versículos para recuerdo, 10 versículos para el shofar. Y si dijiste 7 de todos, cumpliste. Esta es la primera opinión, que Neged Shivarakim, por los 7 cielos. Se explica Talmud en Hagiga en otro lugar, hay 7 cielos con sus nombres cada uno, etc. Bien, esto es lo que dice la primera opinión. 10 es lo normal, lo correcto. Si dijiste 7, cumpliste. Rabbi Yochanan ben Nuri Omar, dice Rabbi Yochanan ben Nuri, el que va a decir poco, que no reduzca menos de 7. Menos de 7 no puedes decir. Ahora bien, ¿qué significa menos de 7? ¿A qué se refiere con menos de 7? Sí, vamos a decir que menos de 7 se refiere a 3 de la Toira, 3 de los profetas, 3 de los escritos. De vuelta, teníamos 2 formas, aquí viene la parte compleja. Teníamos 2 formas de entender las palabras de Rabbi Yochanan ben Nuri. La primera forma de entender las palabras de Rabbi Yochanan ben Nuri es que cuando decimos 3, shalosh mikulan, 3 de todos, ¿qué quería decir Rabbi Yochanan ben Nuri? La primera forma es 3 versículos de Toira, 3 versículos de los profetas, 3 versículos de los escritos. En total, ¿por cuánto son 3 conceptos? Malchiyos, Zichronis y Shofares, reinado, recuerdo y Shofar. Entonces tenés 9 para reinados, 9 porque es 3 de la Torá, 3 de los profetas, 3 de los escritos para reinado y así sucesivamente. Perfecto, esta es la primera forma de entender. Entonces, cuando aquí dice 7, lo yivches, poiches, lo yivches misheva, entre paréntesis, suena que Rabbi Yochanan ben Nuri está de acuerdo que hay que decir 10. La pregunta es: ¿qué pasa si no decís 10, si decís menos? Ok. Ahí, y me apoijes, dice Rabbi Yochanan ben Nuri, el que reduce no reduce menos de 7. ¿Qué quiso decir 7? 7 versículos de Toira, 7 versículos de Nevim, 7 versículos de Psukim, de Ksubim, 7 versículos de la Toira, 7 versículos de profetas, 7 versículos de los escritos. Entonces, para cada uno, para Malchiyos, ¿cuánto decís? Para Malchiyos, para reinados, 7 por 3, 21 versículos para reinados. ¿Cuánto decís para recuerdos? 7 por 3, 21 versículos para recuerdos, 7 de la Toira, 7 de los profetas, 7 de los escritos. ¿Cuánto decís para Shofaros? 21 versículos, 7 de la Toira, etc. Si esto es lo que quiso decir Rabbi Yochanan ben Nuri como la primera forma que entendimos, cuando Rabbi Yochanan ben Nuri decía 3 de todos, 3 de Toira, 3 de profetas, 3 de escritos, entonces aquí cuando dice 7 son 7 de Toira, 7 de profetas, 7 de escritos, según la primera forma de entender las cosas. Pero si es así, entonces Rabbi Yochanan ben Nuri está siendo estricto, porque la primera opinión decía que decíamos 10 versículos de reinado, 10 de reinado, 10 de recuerdo, 10 de Shofar. Y acá Rabbi Yochanan ben Nuri estaría diciendo 21 de reinado. 27 por 3, 21 de reinado, 21 de recuerdo, 21 de Shofar. Pero vemos que, ¿por qué no pega esto? Vemos que la opinión de Rabbi Yochanan ben Nuri es ser meikal, es ser permisivo. Donde Tanakama dice más, él dice menos. La primera opinión dice más, él dice menos. Entonces no tiene sentido encontrar una explicación de las palabras de Rabbi Yochanan ben Nuri cuando dice hay que decir 7, de forma que surge que terminamos diciendo más todavía que la primera opinión. Pero Rabbi Yochanan ben Nuri venía a decir menos, venía a enseñarnos que podemos decir menos que la primera opinión y de repente ahora tiene que decir más. Entonces no tiene sentido. Así explica Rashi esta discusión. Entonces, evidentemente, cuando Rabbi Yochanan ben Nuri dijo 7, no son 7 versículos de Toira, 7 versículos de Nevim, profetas, 7 versículos de Ksubim, los escritos. No, son 7 para Malchiyos, 7 versículos de reinados, 7 versículos de recuerdos, 7 versículos de Shofar. Ahí tenés Toira, Nevim y Ksubim, tenés
tres conceptos no se puede dividir, por lo menos en los números naturales, no podés dividir 7 en 3, no existe. Entonces, perfecto, no hay problema. Decís dos versículos de Toira, decís 2 versículos de los profetas, decís 2 versículos de los escritos y terminás con un versículo de la Toira. Ahí dijiste 7. 2 por 3, 6. 2 de Toira, 2 de profetas, 2 de escritos, 1 de Toira. 3 de Toira, entonces el total, 3 de la Toira, más 4 versículos. 2 de profetas, 2 de escritos. Esto es lo que opina Rabbi Yochanan ben Nuri. Entonces, evidentemente, volviendo a la Mishnah, cuando Rabbi Yochanan ben Nuri dijo 3 de todos, ¿qué quiso decir? Para Malchíos, para reinado, decís 3 versículos. Toira, Nevim, Ksuvim. 1 de la Torá, 1 de los profetas, 1 de los escritos. Para Zichroinois, para recuerdo, decís 3 versículos. 1 de Toira, 1 de profetas, 1 de escritos. Y para el final, Shoifarois, decís 3 versículos. Toira, Nevim, Ksuvim. Continuamos con las palabras de Rabbi Yochanan ben Nuri para terminar el asunto. Y si dijiste 3 de todos, ¿qué quisiste de todos? 3 versículos para Malchíos, para reinados, 3 versículos para Zichroinios, 3 versículos para Shoifares. Que negue Toira, Nevim, Ksuvim. ¿Por qué 3? Torah, profetas y escritos. De hombre la, y hay quienes dicen que negue Koyanim, Levim, Israelim. Y hay quienes dicen que decimos 3 versículos por los Koyanim, los sacerdotes. Son 3 grupos, digamos, dentro del pueblo judío. 3 grupos. ¿Cuáles son? Koyanim, Levim e Israelim. Punto. Entonces, con esta braisa, la Gemora explicó qué quiso decir Rabbi Yochanan ben Nuri en la Mishnah cuando dijo 3 de todos. 3 para Malchíos, 3 para Zichroines, 3 para Shoifares. Omar Ravuna, dice Ravuna, Mar Shmuel, el nombre de Shmuel, Alaha, que Rabbi Yochanan ben Nuri. La Alaha es como Rabbi Yochanan ben Nuri. ¿Qué significa esto? Que idealmente tenés que decir 10 versículos. Pero si no vas a decir 10 versículos, con que digas para Malchíos reinados, 3 versículos, Toira Nevim Ksuvim. Para Zichroines, 3 versículos, Toira Nevim Ksuvim. Y para Shoifares, 3 versículos, Toira Nevim Ksuvim. Con esto ya cumpliste tu obligación de mencionar Malchíos, Zichronis y Shoifares en Rosh Hashanah.